Ahora quiero continuar para no perder tanto horario con nuestra querida Sara Aroeste. Ella es cantadera y quiere llevar la cultura sefaradí a las nuevas generaciones. Su familia viene del norte de Macedonia y de Grecia. Ella presenta cantes tradicionales y nuevos en ladino, caracterizando los sones balcánicos, pop y jazz. Tiene enregistrados 8 álbumes, entre los que se conta uno en ladino para criaturas de creación suya que se llama Hora de Despertar. Sara tiene publicados artículos sobre la preservación de la cultura sefaradí y los libros para criaturas Buen Shabbat, Shabbat Shalom y Mazal Bueno. Y ella nos va a hablar ahora sobre cómo empezar a las criaturas por modos visuales. Querida Sara, sé que te da mucho esfuerzo estar aquí con vosotros. Queremos saber, yo sé que tus filmicos son muy, muy hermosos y cale partajar con todos porque esto es tecnología también. Oh, merci mucho, Liliana. En primero, merci mucho por darme la oportunidad de hablar hoy. Este es un sujeto muy importante y es un placer poder partajar mis pensamientos con vosotros. Laborar con criaturas y familias siempre fue importante para mí. Escribo canticas y libros para criaturas. Amo crear videos educativos que combinan música y palabras. Tiene un impacto a filo más grande. Tengo 2 hijas y me ambicé mucho sobre sus estilos de empezamiento observándolas. En el mundo de hoy es una realidad que muchas criaturas usan ecranes y videos para empezarse en cosas nuevas. En lugar de meraquearme con esto, decidí usar el video para ayudar con el proceso del embellecimiento. Muchas criaturas se embellecen por modos visuales y desde un ángulo educativo temprano. Combinar el video con la música y las palabras permite más puntos de entrada para que los mensajes se fijen en el meollo de una criatura. Aquí está un ejemplo de una cantica para empezar saludos simples. Oh, Boyrun. Buenos días, oh, Boyrun. Puedes decirlo en casa o afuera en la calle. Que haber shalom, bonjour. Que haber shalom, bonjour. Buenos días, oh, Boyrun. Buenos días, oh, Boyrun. Puedes decirlo en la de mañana, la tarde o la noche. Que haber shalom, bonjour. Que haber shalom, bonjour. Buenos días, oh, Boyrun. Buenos días, oh, Boyrun. Puedes. ¡Qué hermoso! Ay, un momento. Ok. Mis videos son principalmente para criaturas de 2 a 6 años. Entonces, los conceptos son muy simples y uso solamente unas cuantas palabras a la vez. No quiero enfatizarlos. El punto es hacer el empezar divertido. Lo llamo edutainment. Edutainment. Seguro, los videos son buenos también para los que se empiezan el ladino de cualquier edad. La música tiene un ritmo y las canticas quedan en las orejas. Si puedo combinar canticas que atiran la atención con videos alegres y coloridos, creo que los conceptos quedarán más tiempo en la cabeza del discípulo. Cabe saber que mis videos no son para ser didácticos, no son para empezar religión ni costumbres. No hay nada mal con videos que hacen esto.
Es solo que mi punto es de crear canticas y videos alegres para que las criaturas se embesen ideas fundamentales en ladino. Los animales en el xiflic, las comidas, los números, los nombres de los miembros de la familia, las partes del cuerpo, saludos y más. Aquí está un ejemplo de una cantica para empezar algunas partes del cuerpo y lo que pueden hacer. Ahora vamos a hablar de nuestros cuerpos. Las manos son para contener, los brazos son para abrazar, las caras son para pellizcar, los muslos son para besar. Mis ojos para ver a mi mamá, mi linda mamá. Los ojos son para ver, los ojos son para ver. Las orejas son para sentir, las orejas son para sentir. La nariz es para oler, la nariz es para oler. La boca es para comer, la boca es para comer. Las manos son para detener, los brazos son para abrazar, las caras son para pellizcar, los muslos son para besar. Mi papá me lleva sobre sus hombros. ¡Uy! La garganta es para adornar, la garganta es para adornar. Los hombros son para levantar, los hombros son para levantar. Los codos son para arrimar, los codos son para arrimar. Los dedos son para tocar, los dedos son para tocar. Las manos son para contener, los brazos son para abrazar, las caras son para pellizcar, los muslos son para besar. Bailo con mis piernas, ¡opa! Mi cuerpo hace tantas cosas. Las piernas son para saltar, las piernas son para saltar. Los tenollos son para sentar, los tenollos son para sentar. Los pies son para caminar, los pies son para caminar. Los dedos del pie son para menear, los dedos del pie son para menear. Las manos son para detener, los brazos son para abrazar, las caras son para pellizcar, los muslos son para besar. Laboré con un animador de España, José Cubero, que topé en línea. Pienso que hizo un labor maravilloso. En los videos que animamos en 2016, yo soy Sarika, la muchachica en cada uno de ellos. Era importante para mí mostrar criaturas de todas las colores y estilos, lo que se puede ver en todos los videos diferentes. Es difícil escoger un favorito. A la hora de despertar me atira mucho la atención, aunque me agrada muy mucho. Aquí está un clip. El sol brilla en mi ventana, las lomas bailan, los pájaros juegan afuera y sus cantes cantan. Hora de despertar, hora de despertar, hora de aferrar el día. Hora de despertar, es un nuevo día. Estiro los brazos y los dedos de los pies, traigo las piernas hasta las orejas. Hora de despertar, hora de aferrar el día. Hora de despertar, es un nuevo día. La intención de los videos es ser interactivos. Quiero que las criaturas aplaudan o bailen o canten juntos con ellos. Tanto las melodías como las acciones se repiten muchas veces
para que las criaturas puedan hacer asociaciones. También pienso que la combinación de colores brillantes y imágenes simples atrae a los niños. Aquí está un clip en vivo de solo unas semanas atrás cuando presenté un programa en Indianápolis. Esta es una cantica para empezar los pronombres. Los videos fueron primeros creados para acompañar mi álbum de música llamado Hora de Despertar. Los videos son todos de baldes y se pueden topar en una lista en YouTube. Lo voy a meter en el chat. También tengo los videos y el álbum de música en este USB especial de mi sitio web. Otra vez meto el atadillo en el chat. Yo uso los videos cuando presento mis programas. En mi sitio web ofrezco las palabras y las traducciones con una guía de baldes con instrucciones en inglés. Aquí. Voy a meter el atadillo en el chat. Quiero que muchas criaturas y familias tengan acceso a materiales para empezarse en el ladino. Y los videos son solo un modo más de llegar a ellos en el mundo de hoy en día. El punto principal es que deben ser divertidos y espero que mis videos y sus músicas logren este punto. Aquí os dejo con un clip más. Si quieres, cantad con el video. Criaturas, ¿cuáles animales hay? ¿Cuáles animales hay en el Chiflic? Lo sé, hay muchos. ¿Cuántos gallos hay en el Chiflic? Lo sé, hay uno. Kikiriki, 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 kikiriki. ¿Cuántos perros hay en el Chiflic? Lo sé, hay dos. ¿Cuántos gatos hay en el Chiflic? Lo sé, hay tres. ¿Cuántos codreros hay en el Chiflic? Lo sé, hay cuatro. ¿Cuántos asnos hay en el Chiflic? Lo sé, hay cinco. ¿Cuántos caballos hay en el Chiflic? Lo sé, hay seis. ¿Cuántas vacas hay en el Chiflic? Lo sé, hay siete. ¿Cuántas gallinas hay en el Chiflic? Lo sé, hay ocho. ¿Cuántos patos hay en el Chiflic? Lo sé, hay nueve. ¿Cuántas cabras hay en el Chiflic? Lo sé, hay diez. ¿Cuáles animales hay en el Chiflic? Lo sé, hay muchos. Bravo, bravo. Merci, querida Sara. Verdaderamente esto es lo que queríamos mostrar, es que
estamos usando la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, la tecnología nueva en general, para pushar la lengua más y más a las casas de las familias, a las criaturas, y todo esto es que queremos partillar con vosotros. Merci mucho por partillar estos filmicos. Ya sabemos dónde toparlos y mostrarlos a nuestros hijos y nietos. Merci, Sara. Merci mucho. Y a todos los que colaboraron hoy y partallaron sus tecnologías, a Julia, a Dani, a Gabor, a Shai, a Sara. ¿Me quedó alguno? ¿Me estoy olvidando de alguno? Bueno, y queremos mostrar cómo se puede elaborar modernamente con la tecnología, cómo acercar esto, hacer más cola el embelezamiento en casa, a las criaturas en una escuela, a los profesores, a los maestros, a los elevos. Y no tengas miedo de la tecnología. Algunos ahí estaban un poco merquiosos y me parece que es Gloria que demandaba cuando yo dije que estábamos colaborando con la tecnología y ella dijo que cómo es colaborando si nosotros tenemos que usarla. Además, quiero decir que la inteligencia artificial de la que yo hablé tiene menester de que colaboremos con ella, no que hemos dado todo hecho, tenemos de decirle que no queremos esto, que sí queremos lo otro, como nos ha mostrado Shai, hay mucho de empezarle para que ella nos torne su contenido. Vamos a escapar, estamos un poco largos hoy, además éramos muchos para hablar. Y vos rengracio a todos vosotros, amigos, que partallaste vuestros proyectos. A los que están ainda aquí, que se hizo un poco largo, y le voy a dar la palabra a Brian. Merci muy mucho, Liliana. Bueno, es que los Shadarim decimos la hora es ahora y creo que es lo que se ve gracias a esta presentación, estas presentaciones hoy. Es solamente el empecillo de esos avances tecnológicos y hay muchas posibilidades y oportunidades. Em, bueno, les agradecemos muy mucho a Liliana por haber aprontado este panel, mesa redonda, y a todos sus convidados hoy por la diversidad de hablas y presentaciones. Bueno, tanta tecnología, creatividad, inteligencia artificial, el avenir ya nos espera. Ma como sabemos, esos esfuerzos siempre deben desarrollarse con el ayudo y el apoyo de los hablantes de la lengua que tienen más segel que cualquier avance tecnológico. Esta es la colaboración que queremos. Quiero agradecer al público también, a vosotros, por haber participado hoy o durante esos 3 días, además de Katia, Alicia, seguro Marcelo y también los otros Shadarim y participantes. Voy a partillar mi ecran con vosotros una vez más para deciros que, bueno, aquí tenemos el programa y también para deciros que la celebración continúa y si Liliana o Marcelo pueden meter el atadillo de puede ser separado en el chat, vamos a seguir fiestando el judeo español y toda su diversidad día del Had. Bueno, según la hora que ves en el reclam, el encuentro número 200, el Had, va a ser una celebración. Merci, merci muy mucho por vuestra participación durante estos días y al vernos.